menos cable, menos trabajo, menos lugar donde va a ir el cable, que también lleva trabajo. Y también tiene que estar definido su lugar, si va a estar adentro o afuera del edificio. Vamos a ver un poco cómo hacemos con una ubicación exterior. Podemos ubicar exteriormente los generadores, los abiertos en una caseta y los cabinados al aire libre, porque esa carcasa también les sirve de protección. Ustedes ven ahí, en esta imagen, por ejemplo, se ve la ubicación de un generador cabinado en una azotea. Se tuvo que recurrir a una ayuda de gremio importante para el montaje, que es la adquisición o la contratación de esta grúa. Este es el cabinado, ¿sí? El que tiene carrocería, que tiene carcasa. En este caso, el generador está abierto, no tiene carcasa y está ubicado en una caseta de protección. También puede tener un vallado de protección. Pero después vamos a ver también los cuidados cuando se ubican estos en la ubicación interior. Acá vemos. Quería aportar nada más. Sí, Inge, por favor. El tema de que esté cerca de los tableros y también del transformador es que para que no pierda mucha, digamos, corriente eléctrica, en cuanto mayor longitud a los tableros también pierde corriente. Entonces eso normalmente se hace y se recomienda que estén cerca de los transformadores. Y el tema de la caseta que ahí decía la ingeniera Gloria, que no está cabinado y está dentro de una caseta, y que sí, cuando está al aire libre sí puede llevar una malla de protección, y lo que se recomienda es que esa caseta también se pueda darle un tratamiento de insonorización normalmente, nada más. Sí, sí, Inge. ¿Hola? Ok. Bueno. ¿No es tan peligroso que estén juntos el generador y el tablero principal? No dijimos que iba a estar juntos el generador con el tablero principal. Hablamos de cerca del transformador. Y sí, eso, perdón. ¿No es peligroso que estén juntos y qué tan separados pueden estar? ¿Por qué sería peligroso? No hay peligro. El tema acá de la distancia es a mayor distancia, mayor pérdida de corriente y se tienen que comprar cables más gruesos para mitigar esa pérdida. Entonces ahí lo que se encarece. Ahí lo que se encarece. Y entonces no hay peligros. Lo que se tiene que tener en cuenta, y vamos a ver en el que es interior, es la correcta ventilación, la ventilación. En ambos casos. En el caso del transformador es la misma cosa. Porque hablamos de que el generador calienta, el motor calienta. Entonces vamos a ver después el tema de la ventilación. Bueno, acá vemos la ubicación interior del generador. Tanto los abiertos como los cabinados pueden estar en el interior. Y la sala debe contar con ventilación, aislamiento según corresponda, seguridad y posibilidad de acceso y montaje. Aislamiento según corresponda, es lo que decía el ingeniero, el aislamiento acústico de esta sala en el caso de que sea un generador abierto. Acá nosotros vemos, voy a ver si puedo hacer un poquito más de zoom. A ver. Acá nosotros estamos viendo, esto salió del catálogo de Record Electric. Ellos hacen lo que es unas dimensiones de la sala, de esta sala,
porque estamos hablando de ubicación interna. Entonces, internamente a la edificación generamos esta sala. Y ellos colocan dos categorías para generadores abiertos, hasta 150 kVA y hasta 500 kVA. En esta categoría de 150 kVA se tiene 3 metros por 3,5 medidas internas. En esta otra se tiene 3,5 de ancho y 4,5 en la longitud, ¿sí? Esto está dado en base a medidas. Estas medidas que se ven acá, de repente está dada en base a medidas. Acá, por ejemplo, DEC, altura mínima de la sala 2,7, altura máxima de la sala 3 metros. Esto yo les consulté y me dijeron que está dado en base a las medidas que figuran, medidas mínimas que figuran en el reglamento de media tensión de la ANDE. El reglamento de media tensión de la ANDE establece pautas para la ubicación de estos equipos, tanto de transformadores como generadores. Ellos, por ejemplo, establecen medidas de maniobra de 1 metro. Medidas de maniobra de 1 metro alrededor de los equipos. Acá, por ejemplo, no se ve eso. No se ve 0,70, 0,95. Entonces, yo voy a volver a hablar con ellos para consultarles sobre estas medidas. Lo que yo quiero mostrar acá es cómo el ancho de la puerta está directamente en consonancia con lo que es la medida de ancho del generador. Este generador tiene que ser introducido a la sala. Y tiene que estar entonces capacitada esta puerta en ancho suficiente para permitir el acceso del generador. Ese es un tema. Para el tema que habla acá de posibilidad de acceso y montaje. Aislamiento tocamos, que es cuando el generador es abierto, necesita aislamiento acústico. Y otro tema que tenemos que tocar es ventilación. Profe. ¿Sí? Una consultita, o sea, quiero aportar nomás una pequeña experiencia que tuve en obra. Nosotros tuvimos que montar un generador con cabina y teníamos todos los planos, era más o menos el mismo espacio del primer diagrama, pero lo que no se tuvo en cuenta, lo que no se tuvo en cuenta en este caso fue la cantidad de puertitas o de compuertas que tiene el generador con cabina. En los 4 lados tiene compuertas, ¿verdad? Para abrir. Entonces, estas aberturas eran muy grandes. Tratar de centrar eso en ese espacio era casi imposible. Perfecto. Está súper bien. Por eso, espectacular la acotación. Este esquema que se ve acá es para un generador abierto. Ambos son abiertos. Acá la acotación es que la ubicación interior para abiertos o cabinados, pero estos esquemas son generadores abiertos. Y en el caso del cabinado, espectacular tener en cuenta el espacio de maniobra teniendo en cuenta las compuertas. Espectacular la acotación. Acá para ventilación. Gloria, ahí los cabinados para lo que decía el alumno. Sí. Esas compuertas, algunos se dirán, ¿qué son esas compuertas? Y esas son las compuertas que tiene el generador, como usted, es un equipo que está dentro de una caja normalmente metálica, y esa para su mantenimiento o para su reparación, eso necesita ser inspeccionado.
Entonces, como es muy grande, tienen compuertas de los 4 lados, como decía, enfrente, a los costados y hacia atrás. Eso es lo que el compañero está hablando de esas compuertas. Entonces, ¿qué pasaba? Como las dimensiones de esa sala no daban para que se abran totalmente las compuertas. Eso es lo que pasó, según entiendo lo que dijo el alumno, ¿verdad? Sí, así pasó. Eso pasó. Por eso tener en cuenta la acotación del compañero es muy importante. Tener en cuenta el espacio que ocupan el generador con las compuertas abiertas. Y a partir de ahí, sumar lo que es espacio de maniobrabilidad. Y hacer la acotación de que estos esquemas son esquemas para generador abierto. Estos dos que propone Record. Y lo más importante aquí es que dentro de la carrera de arquitectura es que tengan en cuenta estas dimensiones, ¿verdad? Tal vez todo lo que estemos diciendo de los generadores y demás cosas, cómo funcionan, para qué, es como un conocimiento general, pero lo importante para ustedes es cuando en su diseño, cuando yo siempre digo, están rayando su diseño, que tengan en cuenta que más o menos la capacidad del transformador y que eso debe tener unas ciertas dimensiones respondiendo a estas características y a estas eventualidades de las cuales está hablando la ingeniera Gloria. Sí, comparar un poco la abertura de su sala con el ancho del generador. Y no es la única abertura que va a haber en esa sala. No es solamente la abertura de la puerta. El generador tiene que tener corriente de aire, corriente de aire. Y esta parte que está acá, les decía, este es lo que es el radiador, ¿sí? El radiador en este equipo abierto tiene que expulsar tanto el aire caliente como también en la parte de escape hay que sacar el escape, hay que sacar los gases a través del caño, ¿sí? Entonces, por un lado, la ventilación de este equipo, de este radiador, tiene que contar con una abertura que tenga persiana y que tiene que tener una dimensión que también está en función de la medida de este radiador. Es 25% más que la medida del radiador cuando es una ventana sin persiana. Y cuando es una ventana que tiene persiana, como es la que se recomienda, entonces sobre el número que sale se vuelve a aumentar 25%. O sea, la medida del radiador por 25% me da un número y vuelvo a aumentar ese número en 25% para tener la dimensión final de la abertura con persiana que va a haber en esta sala. Si me voy, sería de esta abertura para el radiador, es de la que estoy hablando. De esta abertura. Y normalmente esas aberturas en estas cabinas construidas así en mampostería son hechas de ladrillo con bocó. Si toda la caseta, así como en este, acá. Así mismo. Bueno, si toda la casa, en un subsuelo, por ejemplo, donde va a haber, ¿cómo se llama? Mampostería, entonces dejamos esta abertura con persiana y tenemos en cuenta de ir aumentando 25% y sobre 25% otra vez. Y acá es el caso del insonorizado o el cerrado, el cabinado, que ya tiene su sistema de refrigeración interno, pero también hay que sacar el aire caliente
que se está generando dentro de la cabina, ¿sí? Y esto tiene que tener un ducto con salida al exterior para sacar tanto el gas del caño de escape como el aire de refrigeración que está dentro de la caseta. Entonces, cuando está cabinado también hay que refrigerar, hay que sacar al exterior. Acá se vuelve a mencionar el tema de la necesidad de que el tablero de transferencia se encuentre cerca del generador y normalmente se encuentra en esta misma sala de la que estamos hablando. Acá menciona también la distancia que permite la circulación de las personas de 1 metro. En este esquema sí tiene en cuenta la maniobrabilidad de 1 metro. Inge. Ok. Tu lámina anterior, ahí se ve perfectamente lo que vos decías, ahí donde está, la anterior, la anterior a esa, la anterior, ahí, exactamente. El tablero de transferencia está ahí mismo y acá en la fotografía también se ve dónde está el tablero de transferencia. Correcto. Cerrando un poquito la presentación, vamos a detenernos sobre la ayuda de gremio, que es muy importante para el arquitecto. Primero, hablamos de aberturas, hablamos de aberturas para ventilación, hablamos de persianas, hablamos del peso de nuestro generador. Y bueno, ¿quién le va a dejar las aberturas, los vanos, para que se puedan poner nuestras ventanas, nuestras puertas? Bueno, albañilería. ¿Quién va a impermeabilizar estas salas si por ahí hay contacto con humedad? Albañilería. ¿Quién va a hacer la insonorización de nuestra sala? Albañilería. Después, ¿quién nos va a traer las persianas, las puertas? Normalmente herrería. En la parte de estructura, le vamos a pasar los datos del peso de nuestro generador que vamos a sacar del catálogo de acuerdo al generador que elegimos, y ellos nos van a calcular nuestro cimiento y nuestro piso, que en un subsuelo, por ejemplo, de hormigón, reforzado en la parte seguramente donde va a estar nuestro generador si hace falta. Y después, ¿quién va a dejar funcionando el equipo? ¿Quién tiene que dejar todo lo que es y hacer todas las conexiones a los tableros y hacer la parte de protección y seguridad en la parte de instalación eléctrica? El electricista. Ingeniero, si quieres aportar algo. ¿Por qué decía herrería? ¿Por qué decía herrería? Normalmente, y también por tema de seguridad, las puertas o, digamos, las aberturas de una cabina donde va a estar el transformador son metálicas. Las aberturas son metálicas. Mismo cuando no se usa ese ladrillo con bocó para darle aireación, también son metálicas las aberturas con persianas que también son metálicas. ¿Por qué no se usa el de madera? Por la seguridad de que cualquier cosa ahí, como es un motor que está funcionando, puede haber cualquier chispa o cualquier otra cosa, y la madera es mucho más sensible a que se produzca un incendio que el metal. Por eso es que habla ahí de ayuda de gremio la herrería en tema cuando hablaba de aberturas, ¿verdad? Y lógicamente ahí agregó, yo iba a decir también del tema de la seguridad. Y voy a contar no anécdota, un accidente que nosotros tuvimos en una obra muy grande
y se nos quemó un generador de 500 kVA aproximadamente, ¿verdad? Que fue justamente la instalación. Todavía nos apuramos para... Esto es para facturar ya la parte de generador, nos apuramos en poner y también hicimos funcionar, dejamos funcionando y tuvimos un accidente que se nos incendió y todavía no estaba la instalación de la prevención y combate de incendios funcionando y tuvimos que, se quemó todo el generador. Sí, no sé, también tiene que haber dentro de esa sala la protección respectiva para proteger y para detectar el caso del siniestro. Así mismo. Detección. Y combate. Y bueno, y luego recalcamos el tema del mantenimiento y el tema de arrancar y hacer funcionar este generador para que en el momento que sea requerido realmente funcione. Hacer el tema de arrancar y poner en funcionamiento, verificar que tenga el combustible, para que, esa es la conclusión, para que finalmente al momento que sea requerido pueda funcionar. Y bueno, esto es lo que de mi parte quería compartir con ustedes para que ustedes puedan leer los materiales, hacer sus ejercicios, sus preguntas, profundizar en el tema y estar a las órdenes, ¿verdad? Gracias a Dios, Zoom nos regaló más tiempo para poder completar la clase, estoy feliz por eso. Y ahora si quieren, pueden abrir los micrófonos y hacer preguntas, o si los otros profesores, el profesor Tomás quiera aportar algo, le escuchamos al ingeniero que basta su experiencia y estamos todos unos minutos más para responder algunas preguntas. Es muy normal en el tema de mantenimiento, es muy normal que se hagan las pruebas, normalmente las pruebas de los generadores con el cliente, se le deja un manual de operación y mantenimiento y del generador y se usó ya el combustible. Después cuando llega y después tuvieron evento de cortes y tuvieron 2, 3 cortes, pero se olvidaron algo fundamental, ¿verdad? Y vuelve el cuarto corte y se consumió el combustible y dice, no funciona el generador, no funciona el generador. Y comienzan a llamar, ¿verdad? No funciona el generador y va el equipo de mantenimiento, lógicamente, uno va y encuentra que solamente le faltaba combustible. Normalmente se recomienda que el tanque de combustible esté con 3/4 de combustible de la capacidad del tanque. Se recomienda eso. Estamos abiertos a cualquier pregunta, chicos, que quieran preguntar sobre lo que expuso la ingeniera Gloria, a pesar de que está abierto también las preguntas que puedan existir, que lo puedan hacer ahí por escrito posteriormente, pero si algo les quedó o tienen alguna duda, pueden expresar que estamos los tres también. Tomás, no sé si tenés algo que decir también, la importancia de la detección y el combate de incendio en el tema de generador. Yo conté una experiencia no muy grata, pero es lo que realmente nos sucedió. Sí, gracias, Inge. Quiero hacer un aporte más que nada, Inge. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿verdad? Nosotros lo que manejamos, además del magnífico enfoque técnico que estamos aprendiendo, nosotros manejamos los espacios. Entonces, yo quiero hacer énfasis, tipo un resumen de la parte espacial arquitectónica. Desde el proyecto, entonces, tenemos que prever el espacio donde va a ir el generador, porque el generador es una maquinaria, es un motor que tiene unas dimensiones, que tiene un piso. Entonces, como arquitectos proyectistas, lo que tenemos que hacer es crear un espacio en el que pueda ir alojado ese generador. Del espacio pasamos a la parte estructural. Ese generador tiene un peso. Entonces, tiene que tener una plataforma adecuada para que pueda soportar
soportar el peso de ese generador. Por otro lado también, como es una máquina, como es un motor, genera ruido y vibraciones. Que más que menos tenemos la experiencia en nuestras casas ya del generador este portátil, que es bastante ruidoso. Bueno, imagínense lo que es un generador del tamaño de un camión, bastante grande, bastante potente, y también tiene sus requerimientos con relación a la parte de aislamiento acústico. En mi experiencia personal, ¿verdad? Por más de que el generador diga que posee cabinas de sonorización, requieren siempre un recubrimiento acústico adicional, vamos a decir, la parte estructural. La parte de ventilación también, ese espacio, en el caso de que sea un espacio cerrado, una sala de máquinas, tiene que estar ventilado. El generador, como es un motor a combustión, genera gases, los mismos gases que genera un camión diésel o que genera un automóvil a combustible, a nafta. Entonces, ese gas tiene que ser conducido al exterior a través de un sistema de caños de escape. Y otra cosa también es la parte de detección contra incendios. Esa tarea le dejo a los alumnos que investiguen un poquitito qué tipo de detector colocarían ellos en una sala de máquinas cerrada donde se encuentra un generador. Ese es mi aporte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Sí, tal cual. Tratamos de hacer énfasis en estos aspectos espaciales, me encanta. Y acá estoy viendo algunas consultas sobre los ejercicios que están en la página de la FADA. Me dice, profe, en el ejercicio de la plataforma, ¿a qué se refiere con aumentar 20% más la autonomía durante el apagón? No, creo que está malinterpretando. Solamente lo que dice el ejercicio es que el 20% de la potencia del departamento se va a considerar para el generador. Si el departamento tiene 10.000, entonces el 20%, 2.000 watts, son los que se van a colocar para el generador. A eso es lo que se refiere, no que se va a aumentar la potencia 20%. A ver, me habla de las bombas de agua. Las bombas de agua, las que son para consumo de agua, no se colocan. Las bombas de incendio sí, porque son las que van a funcionar durante el siniestro, y esa nomás luego va a ser la alimentación de las bombas. Las bombas se van a alimentar con el generador porque esas bombas no funcionan en otro momento más que cuando o deben funcionar cuando hay la emergencia, ¿verdad? Pero las bombas de agua potable, la que sube agua del tanque inferior al superior, por ejemplo, no tiene ningún sentido de que esté funcionando como circuito básico conectado al generador. Eso quiero aclararles, por favor, acá. A ver. Bueno, si por ahí encuentro más cosas que aclararle, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna otra pregunta?